Ay, no seas malito, repíteme tu nombre. René Castelán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda a su amigo el licenciado René Castelán. Quiero pedir una disculpa por la entrevista que tuvimos con la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Hubo un problema realmente técnico y yo creo que vamos a volver a retomar nuevamente, la vamos a volver a invitar. Y hoy nos acompaña la doctora María Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada titular de ponencia 17 de la sala 17, especializada en responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración. Magistrada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, René. Es un gusto estar aquí en tu programa. Gracias a ti, magistrada, bienvenida a tu programa. Mira, queremos abordar un tema más o menos similar, que es justicia, más o menos similar a la de Liz Padilla, que es justicia administrativa y combate a la corrupción. Tú que eres especialista en la materia, empecemos con la justicia administrativa y combate a la corrupción. ¿Qué entendemos por eso, maestra? Doctora, perdón. Muchas gracias. Pues, René, es un tema, creo que bastante importante y fundamental para la ciudadanía, porque el derecho administrativo, déjame decirte que no ha sido muy difundido, no es de los más populares, ¿no? El derecho administrativo realmente se ha quedado muy en la especialización porque es muy reducido el grupo que lo maneja. Y esto pareciera que convierte al derecho administrativo y sobre todo a la justicia administrativa en algo lejano a la ciudadanía, en algo lejano a la gente, lejano a cada uno de nosotros, cuando debería ser al revés. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de justicia administrativa, nos estamos refiriendo a aquella que se imparte en un tribunal que está destinado a proteger a la ciudadanía. ¿Y protegerlo de qué? De los abusos del poder público. ¿Y por qué decimos de los abusos del poder público? Porque la administración pública emite actos que en muchos casos llegan a dañar los derechos de las personas, los derechos de los particulares. ¿Y qué hacer ante un acto que nos agravia en nuestro patrimonio, en nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de materias como una construcción, un establecimiento mercantil, impuestos, bueno, un cúmulo de en medio ambiente, temas importantísimos que nos impactan día a día y que en ocasiones nos vemos afectados por esos actos y no sabemos ante quién acudir y tenemos esta percepción de que no hay quien nos escuche, no hay quien nos defienda, no hay quien haga valer esos derechos, ¿no? Nos sentimos impotentes ante ese ejercicio del poder público. Sin embargo, estos tribunales fueron específicamente creados para dirimir las controversias entre la administración pública y los particulares, es decir, cuando nos vemos afectados por una clausura, por una suspensión, por una multa, por una determinante de un crédito fiscal, podemos acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y ahí tenemos otra ventaja. O sea, es un tribunal que estableció un procedimiento muy sencillo, muy ágil. Somos de los tribunales que tenemos la menor cantidad de rezago y en donde los asuntos se pueden resolver en el mismo año que inician, ¿no? Ya en todas sus instancias. Entonces, bueno, eso no se puede decir en muchos tribunales, ¿verdad? Entonces, tenemos un procedimiento expedito, un procedimiento claro, pero además los tribunales de justicia administrativa, en su mayoría, contamos con defensorías. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene una defensoría en donde a la que tú puedes acudir y ellos se van a encargar de tus asuntos, de tu trámite. Entonces, esto es muy importante, que no solamente tratamos de detener esos abusos del poder y además de velar por el bien público y el orden público de la ciudadanía, porque cuando hablamos de temas de impacto ambiental, en donde de pronto podemos encontrar una constructora que está abusando, ¿no? Y que construye en una zona
ambiental protegida, en donde tenemos personas haciendo eventos y fiestas sin los permisos correspondientes, generando ruido, generando muchas situaciones de conflicto, pues la ciudadanía puede acudir a impugnar esos actos, ¿no? Entonces, es la voz y es este lugar en donde pueden acudir a defender los derechos. Por eso la justicia administrativa es tan importante. A veces te decía, creemos que está muy ajena a nosotros, pero lo vivimos en el día a día. Un semáforo, ¿no? Cuando vamos en el vehículo, tenemos un semáforo en rojo, nos pasamos, nos detiene un oficial y nos multa. Estamos en el derecho administrativo y estamos ante un acto de autoridad que puede ser impugnado ante un tribunal de justicia administrativa. Entonces, es algo que vivimos día a día. Cuando llega a sus casas un recibo, la boleta de agua, ¿no? Por derechos de suministro de agua. Son actos de autoridad. Y a veces decimos, oye, ¿cómo que este consumo? Somos 2 o 4 personas y me llega por miles y miles de pesos. ¿Qué hago? Ah, pues lo puedes impugnar en un tribunal de justicia administrativa. Y bueno, una serie de actos, ¿no? De desimpuestos, pero además también los tribunales de justicia administrativa controlan el ejercicio del poder, pero desde el ámbito de los servidores públicos. Es decir, cuando un servidor público no actúa de conformidad con los principios que tiene establecidos por la Constitución y las leyes de responsabilidades, también vamos a encontrar que hay órganos internos encargados de vigilarlos y sancionarlos, y esas sanciones van a ser revisadas en estos tribunales para ver si efectivamente fueron impuestas de manera legal o no. Entonces, aquí estamos ante un tribunal de legalidad, un tribunal de estricto derecho, pero sobre todo es un tribunal cercano a la gente, ¿no? Te decía, por el procedimiento, por esta facilidad de acceso a la justicia administrativa. Y bueno, te decía, en general son esos actos. Sin embargo, también tenemos ahora una nueva competencia a raíz del surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional Anticorrupción que surge en 2015 y que mucho se ha hablado de él, que mucho se ha criticado también, y se ha criticado desde una perspectiva muy legítima de la ciudadanía. ¿En qué sentido? En el sentido de que no ven resultados. ¿Qué es lo que esperamos de un Sistema Nacional Anticorrupción? Pues que se abata esa corrupción, ¿no? Que se acaben esos actos indebidos de ejercicio del poder público y que esto conlleve una mejora en la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, aquí hay una cuestión importante de decir, este sistema se crea en 2015, las leyes marco, que se les denominó, 7 leyes, fueron emitidas en 2016, un año después, algunas entraron en vigor hasta 2017. Este sistema contempla su creación en el ámbito federal, pero también ordena la creación de sistemas locales en cada entidad federativa. Es decir, vamos a tener 32 sistemas locales, todos van a funcionar coordinadamente, junto con un comité de participación ciudadana, un comité rector, un comité coordinador, que se van a encargar en términos generales de crear las políticas públicas para combatir la corrupción, de implementarlas y de ordenar todo el esquema disciplinario a nivel nacional. ¿Y por qué es importante el Sistema Nacional Anticorrupción en vinculación con la justicia administrativa? Pues porque precisamente dentro del nuevo diseño del sistema, lo que se va a lograr es involucrar a todas las autoridades relacionadas con el combate a la corrupción. Hablamos de transparencia, hablamos de los tribunales, hablamos de todos los poderes, ¿no? Y también de la ciudadanía. Ahora se involucra a la ciudadanía en este combate, no es algo que solamente competa al gobierno, ¿no? Entonces tiene una participación fundamental. También está integrada por el Comité Rector de Fiscalización, los órganos internos de control, auditorías superiores de fiscalización, y todo este conjunto no es nuevo. Todo esto son autoridades que ya existían. Lo que ahora va a suceder es que van a trabajar coordinadamente. Y eso es muy importante porque no estamos creando un nuevo elefante blanco, no creamos un organismo nuevo. Lo que hacemos es que los que ya están trabajen de manera coordinada para abatir la corrupción, para que todos trabajen correctamente, ¿no? Y en este nuevo tenor
se da dos importantes participaciones a la justicia administrativa. Por un lado, se va a integrar al presidente de cada uno de los tribunales en el comité coordinador del sistema para coadyuvar en la producción de la política nacional anticorrupción. Una política, por cierto, muy interesante. También un programa sobre la política anticorrupción sería también Sí, claro. muy importante porque es muy vasta. Y el documento que ya se expidió por el comité coordinador en ese sentido bueno, yo creo que todos deberíamos conocerlo, ¿no? Pero bueno, por un lado nos da participación dentro del comité coordinador, pero por otro lado nos da un voto de confianza tremendo el legislador y la ciudadanía, porque nos integran al nuevo esquema de combate a la corrupción a los tribunales de justicia administrativa a través de un nuevo procedimiento en el que nosotros vamos a ser parte, pero ya no como garantes de la legalidad de la actuación de la autoridad, al vigilar si las resoluciones sancionadoras de los servidores públicos son correctas o no, sino que en este nuevo papel nosotros vamos a fungir como autoridad sancionadora, ¿sí? Claro, aquí también tendríamos que mencionar que para ello se tuvo que generar un cambio en la forma de tramitar los procedimientos de responsabilidades administrativas disciplinarias, porque antes los tramitaba una sola autoridad, ¿no? Desde la investigación hasta la conclusión, y teníamos un catálogo, un listado de conductas y de obligaciones que los servidores públicos tenían que respetar, y en caso de no hacerlo, pues se les sancionaba, pero era un catálogo. Y en algunos casos se decía que estos eran graves, aunque en general se le dejaba la facultad a estas autoridades de las contralorías, ahora órganos internos de control, se les dejaba la facultad para determinar ellos cuándo una conducta era grave o no. Y eso pues complicaba mucho los asuntos, porque siempre que hablemos de esta subjetividad, ¿no?, de una persona para determinar con ciertos elementos, aunque los establezca la ley, es una facultad muy, muy subjetiva, ¿no? Entonces, es difícil que en la mayoría de los casos se estimara correcta cuando se determinaba la gravedad, y por ahí se venían abajo los asuntos. Entonces, ahora se cambia el procedimiento, se cambia la ley, y no vamos a dejar las cosas a esta subjetividad, no vamos a dejar al arbitrio de las autoridades. Y lo que se hace es formular una división y se crea un catálogo de faltas graves y faltas no graves. Y en función de este tipo de faltas graves o no graves, es que van a ser determinadas autoridades competentes o no en el procedimiento. A su vez, este procedimiento se divide ahora en tres etapas: la investigación, la substanciación y la resolución. Las dos primeras las van a llevar los órganos internos de control o la auditoría, las auditorías, tratándose de faltas no graves. Y posteriormente la resolución va a depender, ahí sí, ya la tercera etapa, la de resolución, va a depender de si estamos en presencia de una falta grave o no grave. Cuando se trata de no grave, sigue siendo una autoridad administrativa quien resuelve el procedimiento. Cuando se trata de faltas graves ya determinadas así por la ley, van a ser los tribunales de justicia administrativa los encargados de resolver los procedimientos para determinar si las personas violaron las leyes en materia disciplinaria administrativa y, en su caso, imponer las sanciones. Y aquí otra cosa que también es muy importante, te decía, esa confianza ciudadana en establecer que los tribunales son o de alguna manera realizan una labor mucho más transparente, mucho más justa respecto de estos procedimientos, en donde además se requiere, aparte de mucho estudio y mucho cuidado para resolverlos, ¿no?, sí se requiere de esa objetividad y esa imparcialidad que les va a dar el no ser autoridad investigadora, el no ser autoridad substanciadora, sino recibir los asuntos solamente para la resolución con el cúmulo de pruebas que ya fueron recabadas y con la imputación que ya se hace para analizar si los hechos se adecúan al tipo normativo.
¿no? Entonces, esa labor le va a corresponder a los tribunales. Y te decía que además es muy importante ese voto de confianza que se nos da, porque en estos casos nos encontramos ante conductas graves, conductas que, si bien esto también lo quiero destacar, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos no en todos los casos va a sancionar por actos de corrupción. En ocasiones se sanciona simplemente por incumplir obligaciones, ¿no? Por incumplir los principios de legalidad, pero no necesariamente actos de corrupción. Digo, un servidor público se puede equivocar en el desempeño de su ejercicio y eso no implica que lo hizo, ¿no? Con una voluntad de incurrir o de obtener un beneficio indebido, ¿no? Simplemente puede haber algún error, alguna cuestión que haya hecho que violen esos principios de actuación o la norma. Sin embargo, tratándose de faltas graves, en la mayoría de los casos sí estamos ante actos de corrupción. ¿Por qué? Porque vamos a ver en todo este cúmulo de tipos administrativos que conforman el capítulo de faltas graves, cómo estas se van a referir a conductas que son muy delicadas y en donde en la mayoría de los casos vamos a ver una actuación indebida con el afán de que alguien reciba algo que no debería, ¿no? Ahí sí, hablando en términos de corrupción, el ejercicio del poder, el indebido ejercicio del poder para obtener un beneficio que legalmente no debería obtener, ¿no? Sabemos que el servicio público tiene como misión, pues, precisamente trabajar para la ciudadanía, ¿no? Y trabajar también en respeto de la ley, porque en la medida que también las autoridades hagan que la gente cumpla con la norma, todos vamos a vivir en una mejor sociedad, ¿no? Con este principio de respeto a la ley, con una cultura de la legalidad. Entonces, te decía, con este procedimiento nosotros conocemos de faltas graves que sí conllevan esa afectación a los principios que rigen al servicio público y que van a trascender porque es también delicado el revisar la actuación de los servidores públicos. La corrupción sabemos que genera cuestiones como pérdida de vidas, ¿no? Como pérdida de patrimonio, conlleva una serie de daños inimaginables, ¿no? Las mejores sociedades son aquellas que en su administración tienen muy bajos índices de corrupción. Entonces, eso es a lo que aspiramos, eso pretendemos y eso es lo que trata de integrar el Sistema Nacional Anticorrupción a nuestro país y particularmente involucrando, te decía, a la justicia administrativa. Entonces, ya no solamente somos garantes de la legalidad de la actuación de la autoridad en el ejercicio cotidiano del poder público a través del desarrollo de la función administrativa, que le corresponde a la administración pública, sino también ahora a través de esta función y de hecho para realizar esa función lo que se realizó fue un ajuste a los tribunales administrativos. Bueno, hubo dos cosas. Por un lado, ya se ordena a nivel constitucional que todas las entidades tengan tribunales de justicia administrativa. Antes era una expresión potestativa de la norma en donde decía podrá haber tribunales de justicia administrativa. Ahora dice tendrán que existir tribunales en cada entidad porque además formamos parte de ese sistema anticorrupción. Que por otro lado, déjame decirte que el sistema tampoco ha podido operar en su totalidad porque no se han hecho todos los nombramientos, ni a nivel federal ni a niveles locales. Entonces, también va a ser muy difícil hablar de si da resultados o no da resultados porque no se ha acabado de conformar. Aún así, yo estoy convencida que tener en nuestro país un instrumento que crea una política anticorrupción, que va a dar las bases, que integra y homologa todo el sistema de responsabilidades a nivel nacional, dando mayor certeza a la ciudadanía y a los servidores públicos de en qué casos estos pueden ser sancionados y ante quién, me parece muy importante. Así que, aunque no haya empezado del todo a operar, sí tenemos ya grandes avances y este tema de la corrupción hay que ser muy pacientes, ¿no? No se puede acabar con ella de un momento a otro, no es algo rápido, es transformar totalmente esta cultura, ¿no? Para cambiar a la cultura de la legalidad. Entonces, vamos a ser un poquito pacientes, pero pues al parecer está dando resultados, ya que en este índice de percepción de la corrupción que se publica cada año,
se estableció a nivel internacional. Bueno, México siempre ha ocupado los últimos lugares, desafortunadamente, pero ya tenemos 2 años en donde por primera vez estamos reduciendo el lugar en este índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional. Entonces es muy importante ver que hace 5 años se crea este sistema y ahora ya hemos ido a la baja por 2 años consecutivos. ¿Eso qué significa? Que hay menor percepción de corrupción en el gobierno. Esperemos que esto pues vaya aún más actualizándose, se vaya reduciendo aún más y podamos verlo traducido en mejores condiciones de vida para todos. Sobre todo ahora, por ejemplo, con este tema tan difícil que tenemos de la pandemia, ¿no? En donde tanta gente está siendo afectada, hay tantas familias que en este momento están en una situación muy delicada, muy precaria, que han tenido pérdidas significativas de sus familiares, de sus empleos. Lo más importante que podemos hacer es también vigilar la actuación y el ejercicio del poder público, porque es ahí en donde se va a poder mejorar esta situación. Ahora, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Que hemos visto algunos escándalos de que no están llegando a donde deben. Ese es el problema de la corrupción en el sector público, que los recursos y los insumos no llegan a donde deben. Tenemos a todos los médicos, ¿no? Tratando de salvar vidas, arriesgando sus vidas cotidianamente, que están en la primera línea y deben ser vacunados para tratar de protegerlos. Y sin embargo, bueno, de pronto hemos visto escándalos que algunas vacunas se están distrayendo. ¿Y esto en qué se traduce? En que alguien en la administración pública no hizo correctamente su función, porque no vigiló que ese insumo, que ese recurso llegara a quien debería. Y ahí tiene que haber una vigilancia de los órganos internos de control para detectar esos actos que sí son de corrupción, porque están beneficiando indebidamente a alguien. Y déjame decirte que este esquema de las responsabilidades actual no opera solamente para servidores públicos, que era el esquema tradicional que teníamos en la materia disciplinaria, ¿no? ¿Y por qué teníamos este esquema tradicionalmente? Porque recordemos que el derecho administrativo disciplinario es una disciplina autónoma y esta disciplina surge precisamente del control del poder por el mismo poder. Aquí, a diferencia de otros ámbitos como el penal, en donde lo que vamos a sancionar son bienes jurídicos tutelados, que el Estado decide proteger y establece sanciones y etcétera, aquí no vamos a tener por cada tipo, por cada falta, un bien jurídico tutelado. Aquí lo que se protege es el servicio público, la buena administración. Y dentro de las facultades o dentro de los poderes con los que cuenta el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo y jerárquicamente todos los superiores, se encuentra el poder de vigilancia y de control. ¿Y de control de quién? De sus servidores públicos y de controlar que realizan correctamente su función. Y esto, bueno, si bien sucede en cualquier empleo y en cualquier empresa y en cualquier administración, en el ámbito público cobra especial relevancia porque la actuación de ese servidor público nos va a impactar a todos. Es un tema de orden público y de interés general. Entonces vamos a implementar una vigilancia especial. Y de ahí surge este sistema de controles administrativos que va a vigilar que se realice debidamente esa función pública, que se lleve a cabo, y en caso de detectar que alguien no lo hace, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que lo vamos a sancionar. Ahora se ha generado mucha controversia respecto a cómo se debe analizar y esta injerencia de otras materias en el derecho administrativo, simplemente porque se creó esta diferencia entre faltas graves y no graves, y las faltas graves, pues muchas son similares, ¿no? Tanto en el tipo, tanto en su redacción como en el nombre, a los delitos en materia penal, ¿no? Los delitos del título 10 por hechos de corrupción, que también es un título que se reformó con el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Ahora se trata precisamente delitos por hechos de corrupción. Y aquí pues estamos hablando cohecho, peculado, desvío de recursos públicos,
Y eso trascendió en que de pronto la materia administrativa se viera un poco invadida por el derecho penal, tratando de hacer lo suyo y tratando de aplicarle sus principios. Y la verdad eso complica esta disciplina, que de por sí no era muy difundida, ¿no? Éramos, te decía, pocos especialistas, lo complica porque trata de meterlo en cuestiones que no le son propias del derecho administrativo. Entonces, cuando de pronto tratamos de analizar una conducta determinada como falta grave, como si fuera un tipo penal, vamos a tener una problemática tremenda, casi imposible de resolver. ¿Por qué? Porque no operan los mismos principios. Si bien hay jurisprudencia que establece que algunos principios del derecho penal pueden ser aplicados al derecho administrativo, pues ello sucede así con muchas otras materias, ¿no? Algunos principios de derecho civil le van a aplicar, algunos principios de derecho constitucional, pero eso no significa que esta materia dependa de la otra o se rija totalmente. Entonces, ha sido ahora un camino muy interesante, pero también de pronto complejo, de tratar de empatar este análisis de estos tipos administrativos con esta visión que le quieren dar algunos expertos muy respetables y quienes admiro mucho, pero que están en otra disciplina, en otra materia. Aquí, te decía, estamos con el control del ejercicio del poder público para el beneficio de la ciudadanía. Entonces, me parece fundamental, sobre todo, difundir la labor de los tribunales, difundir este esquema de combate a la corrupción, difundir las autoridades competentes para cada una de las etapas procedimentales, difundir la manera en que la ciudadanía puede acudir ante una autoridad también a denunciar actos de corrupción, ¿no? Generalmente ante los órganos internos de control, Secretaría de la Función Pública, que además tienen páginas en donde tú puedes hacer tu denuncia, inclusive anónima, ¿no? Ahora también la puedes hacer por correo, la puedes hacer por teléfono. ¿Qué es lo que se pretende con estos procedimientos? Allegarse de elementos para que la autoridad conozca cuándo no se está actuando correctamente, porque el gobierno, la autoridad, no tiene ojos en cada casa, ¿no? No tiene ojos en cada oficina, no tiene ojos en cada persona, ni debe hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede dar cuenta de que algo no funciona bien, aparte de sus controles ordinarios? Pues a través de la denuncia ciudadana y a través de estos procesos que, por ejemplo, ahora ha estado muy de moda este término de alertadores de la corrupción, ¿no? Que pues no es otra cosa que los denunciantes, y ahora esta protección que se les da muy correcta, porque creo que esto sí era fundamental que se implementaran otros esquemas, y una ley que ha agarrado los últimos meses mucho furor, aunque es una ley de 2019, ¿no? De la de alertadores de corrupción, pero que es importante su difusión para esto, para que la gente sepa que puede denunciar hasta anónimamente, que no sufra represalias, que si no quiere darse a conocer, lo que le interesa a la administración pública, lo que le interesa a los sistemas de control de la corrupción es conocer los hechos incorrectos, ilegales, para investigarlos y sancionarlos, ¿no? En donde tenemos ese papel tan importante, ahora te decía, los tribunales de justicia administrativa. No, doctora, me queda muy claro. Me queda muy claro que aquí estamos hablando de erradicar el abuso del poder. Servidores públicos. Dentro de esos servidores públicos estamos hablando, pues todos los servidores públicos, magistrado. Pero sí le quisiera hacer esta pregunta, por ejemplo, diputados, los que tienen fuero. ¿Qué va a suceder, magistrada? Mira, nuestro régimen disciplinario, es importante mencionar que no tenemos solamente la responsabilidad administrativa para sancionar a todos los servidores públicos. Okay. La Constitución en su artículo, bueno, en el título cuarto de los artículos 108 a 114, establece todo el régimen disciplinario, que además, bueno, ya me faltó mencionar que no solamente sancionamos ahora a los servidores públicos, esto ya se amplía y ahora sancionamos también a particulares. Y a particulares en situación especial, estos dos últimos, solamente en el caso de que se vinculen con faltas graves.
Es decir, servidores públicos particulares y particulares en situación especial como miembros de campaña, algo que se va a poner de moda en unos meses, ¿no? Con ese tema de las elecciones. Bueno, todos ellos los sancionamos también en el tribunal. Sin embargo, la responsabilidad administrativa no es la única que se contempla. Decía la Constitución en el artículo 109, contempla el catálogo o el listado de las distintas responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos y particulares, ¿no? De hecho, el título cuarto se refiere a responsabilidad de los servidores públicos, de los particulares y responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, ese artículo 109 establece que puede haber responsabilidad política, ¿no? Responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿No? Que en realidad la responsabilidad patrimonial del Estado no va tanto hacia el servidor público, sino a reparar los daños que se hayan cometido a los particulares por la actuación administrativa irregular, que es lo que antes se conocía como responsabilidad civil. En muchos libros aparece así y a veces todavía lo identificamos como responsabilidad civil del Estado, pero eso ya no existe. Desde 2005 surgió la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y desde entonces ya no podemos hablar de responsabilidad civil, sino patrimonial del Estado. Esta decía para estos casos en donde responde. En los demás casos tenemos estos tipos de responsabilidades que además la Constitución establece que todos son de naturaleza diferente. Y precisamente al ser responsabilidades de naturaleza diferente, con procedimientos autónomos llevados por autoridades distintas, estas responsabilidades pueden inclusive llegar a converger de pronto en el ámbito jurídico de un servidor público y puede ser sancionado en distintos procedimientos por las mismas conductas. Ahí seguramente ya habrás escuchado que también están los debates ahora, que si hay violación al principio non bis in idem, aunque la propia Constitución establece que son sanciones de distinta naturaleza, ¿no? Y por tanto no podríamos hablar de la violación a este principio, aunque en la práctica sí se va a poder llegar a dar que se pongan sanciones de la misma naturaleza como la destitución y la inhabilitación, que se dan en la responsabilidad política, en la responsabilidad penal y en la responsabilidad administrativa, ¿no? En el caso de las personas que tengan fuero, pues primero se tendría que seguir este procedimiento para desaforarlos y una vez que se haya hecho esa declaratoria de procedencia respecto a eliminar el fuero, ya se les podría iniciar el procedimiento que generalmente va a ser de naturaleza penal. No tanto va a ser del ámbito administrativo, sino penal. Doctora, me comenta que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene defensoría para no sé si la víctima, el afectado. ¿Gratis? ¿Es gratis la defensoría? Es gratis, sí, es una defensoría de oficio, es gratuita. En materia administrativa no hablamos de víctimas. Aunque hay quien maneja el término de víctimas de la corrupción o víctimas de... No, aquí no tenemos esa figura, no existe en materia administrativa y lo que sí tenemos es que generalmente se defienden los derechos de los justiciables, se defienden los derechos de los ciudadanos. Y, por supuesto, obviamente nada más tendría que atenderse al caso específico y al tipo de acto, ¿no? Pero normalmente sí funciona muy bien. Fíjate que hasta en tiempos de pandemia, durante la suspensión, estuvo funcionando para dar servicio de asesoría hasta telefónica. Entonces llamabas, oiga, la autoridad hizo esto, tengo este acto, llama, pregunta, y en su caso, cuando inicia labores el tribunal, pues puedes acudir con tu cita, porque ahora todo lo manejamos por cita. Eso es muy importante dentro de las medidas para abatir los contagios, pues todo se está tramitando con citas, pero tú llamabas, haces tu cita, te reciben, te asignan un defensor y él lleva tu procedimiento de manera gratuita. Obviamente nada más llega hasta la apelación. Ya, si tuvieras que irte a un amparo, ya después de la segunda instancia, eso sí ya sería por tu cuenta, porque pues ya sale de la órbita de competencia del tribunal, ¿no? El proceso, pero sí las etapas del proceso, magistrada, ¿cómo son esas etapas en el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Las etapas cómo serían o cómo son? Pues en realidad es muy sencillo, ¿no? Como casi hablaríamos como el procedimiento en
para un juicio de amparo, ¿no? Realmente tú promueves tu demanda, ¿no? Se puede admitir o te pueden prevenir o puede desecharse la demanda, ¿no? Ahí, bueno, sí, sí. ¿La demanda es por escrito? Sí, por escrito. Okay. Por escrito. Adelante, adelante. Aunque, sí, perdón. No, adelante, magistrado. Perdón. Aunque ya tenemos nosotros contemplado el juicio en línea, lo cierto es que todavía no ha comenzado a operar. Todavía nos faltan por ahí un par de controles y tal vez alguna otra reforma para ya que pueda operar plenamente, aunque sí te voy a decir que ya tenemos varios años digitalizando los expedientes. Eso es muy importante porque ahora con esta desafortunada situación que vivimos por la pandemia, pues muchos tribunales, empresas y demás han tenido que modernizarse y han tenido que cambiar sus esquemas y emigrar a la digitalización. Sin embargo, el tribunal es algo que realizó desde hace varios años y aunque todo se presente físicamente en la oficialía de partes, lo cierto es que todo se va digitalizando desde la misma oficialía. Nosotros recibimos los expedientes en las ponencias, pero ya los tenemos en el sistema. Okay. Inclusive, ahora que fue la suspensión y que reactivamos actividades de manera digital, pues lo que se hizo fue darnos acceso remoto al sistema del tribunal para que nosotros pudiéramos desde ahí trabajar los expedientes, consultarlos, hacer acuerdos, sentencias, en fin, todo esto desde nuestra casa porque tenemos esa posibilidad al estar desde hace mucho digitalizados. Y ahora lo que se está haciendo, por ejemplo, se hablaba de una guardia digital presencial porque se estaba solicitando que la persona presentara su demanda digitalmente, ¿no? Y tienes que acompañar todos tus anexos, se revisan en el tribunal, te dan una cita para que tú acudas a presentarlos físicamente. Okay. Si no acudes a presentarlos, pues automáticamente se cancela tu registro y es como si no hubieras interpuesto la demanda, ¿no? Y lo mismo, pues físicamente sí debemos tener toda la documentación. Hay quien de pronto envió los documentos digitalmente, presenta la demanda, pero no acompañó los documentos. Entonces también se tiene que no cumplió con este requisito para tener su demanda por presentada, ¿no? Entonces, bueno, pues recibimos, acordamos, damos vista a la autoridad tiene que dar respuesta, en algunos casos, como en la afirmativa ficta o en la negativa ficta, sobre todo en negativa ficta, esta es una figura muy interesante del derecho administrativo, ¿no? Muy particular. Y esto me gustaría mucho explicarlo porque lo que te decía, es una justicia para la gente, para la ciudadanía, y en donde en ocasiones los abusos del poder no son tan expresos o tan visibles, sino que en muchas ocasiones la autoridad no hace lo que debería, ¿no? Hay omisiones. Y entonces, ante la omisión de actuar de la autoridad en determinadas circunstancias, en determinadas materias, en derecho administrativo surge una figura que se denomina negativa ficta, ¿no? Bueno, negativa o afirmativa ficta. Y esto lo que conlleva es que, por ejemplo, si nosotros hacemos una petición a la autoridad, tal vez para que nos expidan un permiso, y la autoridad no nos contesta dentro de determinado tiempo que marca la ley, pues puede ser que opere la afirmativa ficta, o algunos le llaman positiva ficta, en nuestro beneficio. Es decir, se entiende que nos dijo que sí procedía nuestra solicitud del permiso, claro, en tanto cumplamos con los requisitos de ley. Lo mismo sucede, por ejemplo, sobre todo en materia fiscal, cuando solicitamos reducción de impuestos, exenciones, ¿no? Todo esto, que de pronto presentamos nuestra solicitud a la autoridad y no nos contesta. Y pasa el tiempo y no nos contesta. ¿Y eso qué es lo que genera? Incertidumbre, inseguridad. Y es un desconcierto y es un descontrol porque necesitamos saber si nos lo da, si no nos lo da, y estamos tratando de hacer las cosas con legalidad, ¿no? Acudimos, presentamos nuestra petición y la autoridad tiene que hacerlo. Entonces, ante ese silencio de la autoridad, ante esa omisión de no darnos respuesta, se configura una negativa ficta para que sepamos que nos dijeron que no. Y eso también se puede demandar en el tribunal. También acudes a demandar la negativa ficta y en esos procedimientos, cuando contesta la autoridad, normalmente te tienen que dar otra vez vista
para que amplíes tu demanda. Y con la ampliación, otra vez, se le corre traslado a la autoridad para que conteste y nos vamos a alegatos y resolución. Ese es el nuevo procedimiento en el esquema jurisdiccional. En el esquema de responsabilidades, que te digo, es esta otra competencia que además se lleva solamente por salas especializadas. Esta competencia para resolver procedimientos relacionados con faltas graves no la realizan todas las salas del tribunal, sino que desde la ley se estableció que tienen que ser salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Y precisamente yo estoy en una sala especializada en materia de responsabilidades administrativas. Sin embargo, perdón. No, adelante. Sin embargo, actualmente estamos ejerciendo la doble competencia porque nos asignan asuntos en materia jurisdiccional y aparte recibimos los de responsabilidades. Okay. Pero bueno, es el procedimiento en general, te digo, en realidad es muy sencillo, ¿no? Con tu demanda ofreces tus pruebas, simplemente las tienes que exhibir, se les corre traslado a la autoridad también tiene que exhibir sus pruebas. Si no las exhibe, se le puede prevenir. Obviamente el juzgador tiene potestad de requerir pruebas para mejor proveer, si así lo considera. Y listo, te digo, alegatos y sentencia. Un procedimiento muy breve, un procedimiento muy sencillo, pero creo que muy eficaz, sobre todo tratándose de esta materia en donde te digo, estamos viendo afectados los derechos de las personas, ¿no? Desde el patrimonio, su vivienda, su negocio, una construcción, sus impuestos, ¿no? Te digo, la multa de tránsito, la multa del verificentro, desde cosas así, una expropiación, ¿no? También la determinación de una indemnización, de una expropiación, bueno, la materia, la competencia del tribunal es amplísima, pero también en materia ambiental, pero particularmente ahora se ha hecho mucha difusión con este esquema de combate a la corrupción, tratándose de las responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares, aunque en realidad yo creo que la función que realiza el tribunal al vigilar la legalidad de los actos de la autoridad ya es en sí un combate a la corrupción. Claro. Entonces, son tribunales creados para vigilar el correcto desempeño de las autoridades. Por eso me parece tan importante hablar de este tema y difundirlo para que la ciudadanía conozca esta circunstancia que es en su favor, en su beneficio. Estoy de acuerdo, yo comparto la misma idea, magistrada. Vamos a unas preguntas del público, porque si no luego son muchísimas preguntas y no las contesto todas, no las contestan ustedes todas. La primera pregunta es, Luis Enrique pregunta, ¿cómo impulsar la participación ciudadana en materia de combate a la corrupción para que se haga suyo el SNA, Sistema Nacional el Sistema Nacional Anticorrupción? Así es. Ok, una pregunta muy interesante, muy importante también. ¿Cómo involucrar a la ciudadanía? Pues yo creo que sobre todo lo que se necesitan son campañas de difusión, ¿no? ¿De qué otra forma la ciudadanía puede saber cómo denunciar o lo importante que es la denuncia ciudadana si no es a través de campañas que genere la autoridad, que generen también las organizaciones de la sociedad civil que también se dedican a estos temas y que hay algunas bastante activas y que han coadyuvado en investigaciones muy importantes? Entonces, aunque hay una corresponsabilidad de los ciudadanos y las autoridades, lo cierto es que compete mayormente a la autoridad difundir esta circunstancia. Yo me he dado cuenta que en redes ahora ya se ha hecho esta labor, hay más presencia de los sistemas anticorrupción federal, los locales, y te decía ahora, por ejemplo, también con este tema de los alertadores de la corrupción, se hicieron muchos foros también, Parlamento Abierto hubo por ahí para las reformas, yo tuve la oportunidad también de participar en algunos, pero es haciendo esto, campañas de difusión y sobre todo simplificándolo. Lo que te comentaba ahorita, decirle, oye, puedes entrar a la página de la Secretaría de la Función Pública, está ahí la parte de la denuncia, que puede ser por teléfono, por correo, anónima, pero también decirles que es importante que participen, por lo que te comentaba. La autoridad no puede conocer todos los actos de corrupción que se generan. Entonces es importante que la ciudadanía los haga del conocimiento de la autoridad a través de esas formas y además que sepa que va a tener esa protección, de que no va a sufrir represalias por parte
de las personas que en determinado momento pues se incurren en estos actos ilegales, ¿no? Pidiéndote dinero a cambio de un trámite, ¿no? Indebidamente, y bueno, un cúmulo de circunstancias que se pueden dar en estos actos. Entonces yo creo que sobre todo es eso, a través de campañas de difusión y de información dirigidas a la ciudadanía. Doctora Luis Enrique pregunta, ¿qué papel se le debe asignar a la ética pública en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción? Es importantísimo, es ahí un papel fundamental, es la base para el ejercicio correcto del servicio público. De hecho, ahora también en el nuevo esquema de responsabilidades y en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y en todos los sistemas locales, ya se establece, por ejemplo, como una obligación el que todas las dependencias y todos los organismos públicos cuenten con códigos de ética. Códigos de ética que le van a decir al servidor público cómo debe ser su actuación y cómo va a ser sancionado en caso también de que no la siga, ¿no? Pero lo más importante yo creo que es concientizar en cómo debe ser tu actuación y por qué, ¿no? ¿Por qué debes actuar así? Porque si estás en un puesto de servicio público es precisamente para el beneficio de los demás, para el beneficio de todos y no para servirte tú de ese encargo por el que ya recibes una contraprestación, ya recibes un salario. Por eso los servidores públicos, por supuesto que deben de cobrar, porque esa es su contraprestación por el trabajo que realizan, por la labor y no para que vengan a servirse de esto, ¿no? Entonces, es muy importante generar esa conciencia en los servidores públicos de que la ética debe regir todas sus actuaciones, ¿no? Oliver Carvajal pregunta, ¿tengo derecho a denunciar a personas que cometen delitos al ser observador? Bueno, yo creo que toda persona tiene la potestad, ¿no? Tiene el derecho y está en aptitud de hacer una denuncia, ¿no? Ante las instancias correspondientes, ya sea en la vía administrativa o ya sea en la vía penal, porque si hablamos de delitos estamos en el ámbito penal, ¿verdad? No en el ámbito administrativo, pero sí, cualquier persona puede realizar la denuncia en cualquier materia. Sí. RZ Tony pregunta, ¿qué pasa con los actos discrecionales que dicta el legislador a la ley y en base a estas el servidor público no se siente con el deber de actuar y es por eso que cae en actos de omisión? Sí, qué interesante pregunta también. Los actos discrecionales de la autoridad que se dan en muchas situaciones y que son necesarios porque la ley no puede prever cada una de las circunstancias en las que tiene que actuar un servidor público, cómo hacerlo. Pero los actos discrecionales, las facultades discrecionales del servidor público se rigen por los principios de mérito, oportunidad y de moralidad administrativa. Entonces, el mérito y la oportunidad es que actúe o no actúe en el momento en que debe o no debe hacerlo, y el principio de moralidad administrativa que está sustentado en la ética, que quiere decir nuevamente que actúe en beneficio de la colectividad, en beneficio de todos, ¿no? Y la propia ley establece que hay algunos casos en donde puede ser que la actuación del servidor público pueda vislumbrarse como una falta contemplada por la ley, pero esta puede no ser sancionada si precisamente estamos en presencia de las facultades discrecionales y la actuación del servidor público es discutible o debatible, ya que es un tema de criterio. Entonces, si de pronto se hizo algo y para algunos puede o no ser correcto, pero tenía la potestad de hacerlo y él, dentro de su bagaje cultural, dentro de su percepción, fue lo mejor. Y si se engloben parámetros generales de actuación, no será sancionado. Entonces, por eso me parece muy interesante, porque la ley sí contempla la situación de que se trate de facultades discrecionales. Entonces, decía, cuando se trata de criterio debatible, puede no ser sancionado de acuerdo con lo que establece la propia ley. Jaime Jesse Soteno Barreto pregunta, ¿qué opinas sobre las acciones encubiertas y usuario simulado en el combate a la corrupción? Híjole, bueno, en materia administrativa no se contemplan, ¿no? Sin embargo, pues creo que en ocasiones
es importante que la autoridad, sin violar las normas, ¿no? Sin violar derechos, siguiendo los principios de actuación nuevamente, pues si es creativo y a través de ciertos procedimientos y ciertas acciones sui generis, ¿no? Muy novedosas, puede llegar a la verdad de los hechos, puede detener a alguien que cometió un ilícito que daña gravemente a la sociedad, pues yo creo que se vale, ¿no? Se vale en tanto, quiero reiterar, se respeten los derechos de la ciudadanía y sobre todo los derechos humanos. Magistrada, Juan Bautista pregunta, ¿de qué manera se puede levantar una denuncia? Más bien sería como una demanda, sin que esta pase por el sistema de anticorrupción del municipio. Bueno, en esta materia a veces es complicado responder porque tendríamos que estar en el caso particular, ¿no? Sí, yo quiero pensar que se refiere a una materia administrativa porque habla del sistema anticorrupción municipal, que también es un tema debatible porque la Constitución y la ley solo hablan del sistema nacional y los sistemas locales, pero hay muchas entidades que crearon sistemas municipales. Sí. Y en efecto a veces hay cuestiones, pero yo creo que en esos casos lo que se podría es hacer la denuncia ante la Secretaría encargada del control interno a nivel estatal o inclusive a nivel federal, porque ellos en su caso tendrían que canalizar esa denuncia, ¿no? Claro. Entonces yo creo que para darle seguimiento se podría ir así, porque al final a lo mejor si no se quiere pasar por el ámbito local es porque hay una percepción de que no va a ser objetivo o de que tal vez no va a actuar, ¿no? O que puede poner en conocimiento de los responsables la denuncia y nos puede poner en riesgo, ¿no? Entonces, cuando estamos ante esta circunstancia, yo creo que lo podemos hacer ante alguna otra de las contralorías o de estos órganos y tendrán que darle trámite, ¿no? Y que, bueno, para eso ya tenemos las plataformas y les decía esta ley de alertadores de la corrupción en donde ya se hace de manera anónima, ¿no? Para que no sufran represalias, que es el miedo que existe, porque claro, al final estos muchos son temas de percepción, ¿no? Y entonces es importante que la ciudadanía se sienta segura para realizar sus denuncias. Isa Navarro pregunta, ¿qué sanciones lleva consigo aquella persona que comete alguna falta administrativa? Bueno, las faltas administrativas, ya sea graves o no graves, la ley establece un sistema precisamente de sanciones. En el caso de las faltas no graves, las sanciones pueden ser amonestación pública y privada, o privada, que es un llamamiento de atención, ¿no? Es la más leve, por decirlo así, ¿no? La menos fuerte de las sanciones. También puede tener una suspensión en el empleo, cargo, comisión. Puede ser destituido, es decir, separado del cargo, o puede tener también una inhabilitación, que es la imposibilidad de volver a ejercer algún cargo en el servicio público por determinado tiempo. En el caso de las faltas graves son las mismas sanciones, nada más que van a ser por más tiempo, ¿no? Al ser graves, pues aumenta la sanción y lo que sí no vamos a encontrar en las faltas graves es la amonestación pública, y lo que se adiciona son sanciones económicas o también indemnizaciones en favor del Estado, por supuesto. Eso va a ser, y ya obviamente te decía que también pueden ser sancionados particulares, y esos particulares ya sea personas físicas o morales. Entonces, en el caso de personas físicas, tal vez se les va a inhabilitar para participar en licitaciones públicas, que muchas veces es en donde encontramos una gran cantidad de actos de corrupción, desafortunadamente, en materia de licitaciones. Entonces, a estas personas, pues no se les va a permitir. Y si se trata, por ejemplo, de personas morales, adicionalmente a la suspensión también en los procedimientos, pueden llegar a sanciones ahora importantísimas, porque se puede decretar se me fue la palabrita, se puede decretar que desaparezca la sociedad. Entonces tú puedes... Adelante, doctora, adelante.
No, básicamente era esto que te decía, la suspensión de actividades, la disolución. Puedes decretar la disolución de una sociedad, imagínate, ¿no? De una sociedad mercantil, y que para que haya la pérdida de la capacidad para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Si participen en actos de corrupción. Y también se les pueden imponer sanciones económicas o indemnizaciones. Entonces sí tenemos un catálogo de sanciones muy grande, pero también muy específico y muy detallado para cada tipo de responsabilidad. Eso es muy importante de la nueva ley. Doctora, la denuncia anónima puede ser para evitar una venganza pública, comenta Tony. Claro, sí, para evitar una venganza pública, una venganza privada, para evitar al final cualquier tipo, ¿no? de represalia. O también muchas veces sucede en el caso de los servidores públicos que tal vez quieren denunciar a un superior jerárquico, pero precisamente tienen miedo de ser despedidos o de ser trasladados a otra responsabilidad que no quisieran. Y entonces, pues muchas veces no denuncian por ese miedo, ¿no? Y ahora pues tenemos ese esquema de responsabilidades y esta nueva ley de la protección de los alertadores de la corrupción, en donde lo que se busca es de alguna manera darles protección para que no sean despedidos, para que no sean afectados en sus derechos laborales, ¿no? O en cualquier otro tipo de derecho. Luis Pepe pregunta, ¿cuál es el fundamento de los requisitos para hacer una demanda? Por eso lo encontramos en la Ley de Justicia Administrativa. Ahí vamos a encontrar todos los requisitos. Es un listado bastante larguito. De hecho, hay demandas muy metódicas en donde van señalando uno por uno, ¿no? Que el nombre, obviamente, de la persona que promueve la demanda, domicilio, vas a tener que señalar también las autoridades a quienes emiten el acto administrativo que impugnas, tienes que señalar cuál es el acto administrativo, qué es lo que solicitas, ¿no? Los hechos, de qué manera ocurrieron, tienes que señalar si solicitas o no la suspensión, qué pruebas, porque nosotros también tenemos la suspensión del acto, ¿no? Y la tenemos con efectos restitutorios. Nuestra ley siempre la ha tenido así. Y bueno, todos estos requisitos, por supuesto tus conceptos de nulidad, aquí los conceptos de nulidad es en donde haces valer precisamente esas violaciones que estimas que realiza el acto en tu perjuicio, ¿no? La violación de derechos en tu perjuicio. Tienes que señalar, por ejemplo, tu interés jurídico, porque la ley también contempla que hay casos en los que para acceder al juicio de nulidad, cuando se trata, por ejemplo, de actos reglados, de actos en los que precisas tener un permiso para realizar una actividad, pues debes contar con claro, ¿no? Para poder tener la protección de la justicia. Si no cuentas con él, pues no vas a poder acceder. Entonces, tienes que señalar en su caso, si cuentas con el interés jurídico, por ejemplo, si es una construcción, pues la manifestación de construcción, ¿no? O la licencia, o este aviso de obras que no requieren de manifestación, o si necesitas el certificado de zonificación y uso de suelo, si necesitas, ¿no? este permiso que se dé de alta ante la Secretaría de Economía o ante la delegación. Entonces, todos estos permisos, o si operas un taxi y te detuvieron y se llevaron el taxi y tú quieres demandar, bueno, necesitas acreditar que eres el titular de una concesión que te permita legalmente realizar esa actividad. claro. Si no acreditas que realizas legalmente una actividad, pues la ley no te va a permitir acceder a un juicio para reconocerte un derecho que no tienes, ¿no? Entonces, eso también lo tienes que manifestar en la demanda. Entonces, eso está en la ley. Larisa Ortiz pregunta, magistrada, para las autoridades investigadoras, substanciadora y resolutora, ¿es necesario que los titulares sean licenciados en Derecho? Pues tendría que ser, porque lo que vas a hacer es una imputación jurídica, ¿no? Así es, se lleva a cabo. Tiene muchas preguntas, doctora, pero yo sé que ya está cansadita. Te voy a dar unos comentarios, algunos comentarios. Pues qué bueno que haya muchas preguntas, porque eso quiere decir que ha generado interés el tema. Alberto Gándara Ruiz, magistrado, yo desde aquí le envío un saludo, igual le envío un saludo.
Un saludo a la distinguida ponente, mi querida amiga Luis Muñoz, siempre con excelentes conceptos, muy claros y precisos. El magistrado Gracias. Alberto Gándara. Gracias a mi querido amigo, a quien admiro y respeto muchísimo. Gerardo Molino dice, controlar el poder que se le confiere a un servidor público es el Sistema Nacional Anticorrupción. Alfonso Reyes dice, falta mucha capacitación a los órganos internos de control para que se emita correctamente el IPRA y verdaderamente se llegue a sancionar al servidor público corrupto. Muy interesante, sí, fundamental ese tema, perdón. No, adelante. Pero sí, fundamental el tema de la capacitación, y no solamente en los órganos internos de control, sino yo creo que en todas las autoridades que son operadoras del sistema, inclusive en la ciudadanía, porque participa también en el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, para que sea funcional, sobre todo es la capacitación lo que va a sacar adelante al sistema. Y sí, como él menciona, en la elaboración de los IPRAS, que es el informe de presunta responsabilidad administrativa, que tienen que elaborar las autoridades investigadoras, y es precisamente en donde se establecen los hechos que se imputan al servidor público y que derivan en la violación a una norma que constituye una falta grave o no grave, y en donde también se señalan las pruebas que lo acreditan. Ese es el IPRA, ¿no?, que se manda a la autoridad substanciadora. Por supuesto que debe tener una técnica, ¿no? Por supuesto que es importante, y sobre todo que quienes están realizando esta labor conozcan la ley, conozcan la jurisprudencia. Tenemos muy poca, pero bueno, sí hay jurisprudencia que nos da luz, pero sobre todo la ley, ¿no? De pronto nos encontramos algunos asuntos en donde nos lo remiten por una falta, cuando la calidad de la persona implicaría que no puede ser sancionado por esta. Esto es, ya son cuestiones un poquito técnicas, pero hay determinadas faltas para los servidores públicos, hay otro catálogo de faltas graves para los particulares, y hay otro catálogo para particulares en situación especial. Entonces, de pronto, una persona tiene esta calidad como un secretario general de un sindicato de gobierno, ¿no? Y de repente no te lo mandan por la calidad especial, sino como servidor público. Y entonces dices, es una cuestión de técnica, pero es una cuestión de conocer la ley, para que sepan que él tiene una calidad especial y se encuentre en otro título. Y no tengas tú que devolver el expediente, efectivamente, como comentan, porque no se determinó, no se clasificó correctamente la falta, y tienen que volver a tramitar todo y a reclasificar cuando no sería necesario, ¿no? Ya de por sí la autoridad está saturada de trabajo, pues que no lo tenga que hacer 2 veces, pero es un tema de capacitación, y sobre todo considerando que si bien la materia de responsabilidades no es nueva, el procedimiento actual sí lo es relativamente, ¿no? Tenemos un procedimiento a partir de 2017 que comienza a aplicarse, y bueno, pues por supuesto que hay muy poco tiempo para conocerlo a cabalidad por todas las personas, ¿no? Necesitan capacitaciones. La última pregunta, doctora. RZ Tony pregunta, ¿los particulares no deben estar vinculados a este nuevo régimen? ¿Es inadecuado? Dice el magistrado Gándara. A ver. Sí, es una postura de mi querido amigo el magistrado Gándara. De hecho, los particulares ya podían ser sancionados desde antes. No es exclusivamente a raíz de esta ley que se les sancione en materia administrativa. Eso ya existía en la ley que se denominaba para las contrataciones públicas, ley anticorrupción en las contrataciones públicas, y en donde ya se les sancionaba. Se elimina esta facultad, esta determinación de responsabilidad, y se pone ahora en la Ley General de Responsabilidades. A mí en lo particular, porque creo que este es un tema de criterio también debatible, como decíamos hace rato, ¿no? Yo respeto mucho la opinión de mi querido amigo el magistrado Gándara, un experto en la materia sin duda, y sin embargo yo tengo mi propia opinión, ¿no? A mí me parece muy correcto, porque precisamente están vinculados con la comisión de acciones que realiza también un servidor público. Entonces, ¿por qué no analizar, investigar conjuntamente que si la corrupción es un acto de dos y es un servidor público y un particular, los dos sean sancionados, y los dos sean sancionados bajo el mismo esquema o bajo el mismo procedimiento de naturaleza administrativa, ¿no? Entonces, si es una conducta irregular en el ámbito administrativo, pues sancionémoslo ahí. Y como va a ser una conducta grave,
pues nos vamos al mismo esquema y al mismo procedimiento. Entonces, a mí sí me parece oportuno que esté en la ley, pero respeto mucho el criterio de mi querido amigo. Doctora, antes de retirarnos, yo sí quisiera que si nos puede dar un adelanto de que nos estaba diciendo de la responsabilidad política. Sí, bueno, la responsabilidad política se encuentra regulada en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que si bien se derogó a nivel federal, bueno, regía ya nada más a nivel local, era una ley federal, pero que quedó vigente nada más para la Ciudad de México y que se abroga en esa parte a raíz del surgimiento de la Ley General de Responsabilidades y en particular de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Sin embargo, queda vigente en el capítulo primero y segundo, en donde se regula todo lo relativo al juicio político, ¿no? Y este juicio político que en la Constitución se encuentra comprendido en los artículos 110, 111 y 112, y establece precisamente que servidores públicos podrán ser sujetos a este juicio y que este procedimiento se va a llevar ante el Poder Legislativo. Ahí en una primera instancia, en una segunda instancia, la declaratoria de procedencia y en su caso el poder imponer una sanción como la destitución o la inhabilitación del servidor público. Entonces, eso sería en términos generales la responsabilidad política. No aplica para todos los servidores públicos, en general su mayoría pues es para aquellos de elección popular, ¿no? Por eso le comentaba, porque yo creo que deberíamos aventarnos una charla usted y yo de este tema, porque ya viene muy cerca esta situación, doctora. ¿Qué le parece? Sí, y pues cuando gustes, encantada, y además porque tenemos ya faltas de particulares en situación especial que se refieren, por ejemplo, a los miembros de equipos de campaña, ¿no? O sea, ya quien está haciendo una campaña puede incurrir en una responsabilidad si ofrece, ¿no? Si pretende obtener beneficios o si ofrece beneficios a cambio de votos, a cambio de llegar, que diga, cuando yo sea servidor público voy a hacer esto o aquello, ahí ya está cometiendo una irregularidad, un acto ilegal y puede ser sancionado por lo menos en materia administrativa, que es mi materia, ¿no? Por lo menos en materia administrativa tenemos las faltas graves de particulares en situación especial. También un tema muy interesante que no es muy conocido y te decía, se refiere a miembros de sindicatos, de gobierno, a miembros de equipos de campaña, miembros de equipos de transición, ¿no? Cuando ya está la transición entre una administración y otra, que de pronto ponen a unos y luego ya van a quedar otros tal vez definitivos, otros no, también pueden incurrir en faltas graves, ¿no? Entonces, hay una serie de disposiciones nuevas en la ley que a mí me parecen muy oportunas porque estamos tratando de abarcar todos los ámbitos en donde se puede hacer un abuso del poder, ¿no? Y yo creo que es muy importante, entonces esa charla sería muy interesante. De hecho, en febrero voy a dar precisamente una plática sobre responsabilidades en las próximas elecciones, ¿no? Que pueden incurrir los servidores públicos o los candidatos por ahí en algún diplomado, ¿no? Pues doctora, yo me voy a poner en contacto con usted lo más pronto posible y la agendamos y lo hacemos. Gracias. Gracias. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Sí. ¿Algo más que quiera usted agregar? No, pues básicamente agradecerte mucho la invitación a tu programa y agradecer este espacio que te digo, me parece tan importante para difundir la actividad del Tribunal de Justicia Administrativa y sobre todo su papel tan importante en el combate a la corrupción y que está vinculado a la ciudadanía, que somos un tribunal para la ciudadanía y que pueden acercarse con nosotros y que pueden saber que hay alguien que los escuche, que los defienda, ¿no? Que haga llegar a ustedes esta justicia y que el combate a la corrupción lo hacemos todos. El combate a la corrupción es algo que no compete solo al gobierno, que no compete solo a la ciudadanía. Es algo que tiene que trabajarse conjuntamente para que sea efectivo. Es algo que tiene que generar una transformación de nuestra sociedad porque también va a conllevar una mejora en la calidad de vida de todos. Entonces, hagamos un esfuerzo todos, contribuyamos en la medida que podamos y digo, como comentábamos, estamos viviendo una situación terrible a nivel mundial, terrible, y lo que precisamos son administraciones eficientes, administraciones responsables, administraciones que no incurran en actos de corrupción. Y para eso necesitamos ejercer el control conjunto.
Pues muchas gracias a la magistrada Gracias. doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Le agradezco muchísimo y nos vamos a seguir viendo por aquí, magistrada. Un gusto, claro que sí. Hasta Cuenta luego, conmigo. bonita noche, muchas gracias. Gracias, igualmente. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo. Claro, muchas gracias. Hasta la próxima, doctora. Gracias. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego.